Un hombre llamado Carlos Villarreal prendió el televisor cuando vio en las noticias la historia de una mujer desaparecida. El caso ocurrió en una comunidad lujosa de Guatemala y no habían culpables. Todo indicaba a que era un secuestro por parte del narcotráfico, con muchos secretos detrás. La corrupción fue un ingrediente principal. Este es el caso de Cristina Siecabiza. Cristina Siecabiza estaba preparando el cumpleaños de su hijo mayor llamado Robertito José. Él cumplía 8 años. Esta fiesta la estaba realizando en su condominio de lujo en Los Manantiales, una zona conocida de San José, Guatemala, por estar habitada por personas de mucho poder económico. Ella era conocida por ser una excelente madre y ama de casa. Es más, dejó su trabajo cuando nació su primer hijo, dedicándose completamente al cuidado de su familia. En general, eran vistos como una pareja ejemplar con su esposo Roberto Barreda y sus 2 hijos de 4 y 8 años respectivamente. En esa tarde, Cristina preparó un hermoso cumpleaños. Las comidas y bebidas para los niños y los adultos estaban listas. Invitó a amigos de su hijo, a familiares y a amigos de la familia. Nadie en esa fiesta se iba a imaginar lo que pasaría tan solo 2 días después. En esa noche, Cristina habló con sus padres para ir a almorzar a su casa en la fecha 7 de julio. Además, organizó una salida para el fin de semana con unos amigos que también estaban en esa fiesta. Se acercaba la noche y los invitados ya se estaban retirando del condominio. Cristina y Roberto Barreda, su esposo, acostaron a sus hijos y fueron a la cama. Al día siguiente, Roberto, el padre de la familia, llevó a los niños al colegio para luego ir a trabajar. Cristina se levantó temprano, como todas las mañanas, para ir a trotar a un parque cercano para luego volver a hacer algunos mandados. Mientras, la empleada doméstica, Petrona Say, limpió lo que quedó del cumpleaños del día anterior. Ese día al parecer transcurrió sin problemas. Cristina hizo algunos mandados, buscó a los niños del colegio, Roberto volvió a la casa y para luego de cenar todos estaban en sus camas porque apenas era mitad de semana. Al día siguiente, el jueves 7 de julio, fue la misma rutina. Cristina se levantó bien temprano para nuevamente salir a trotar al parque. Roberto llevó como todos los días a sus hijos al colegio, pero en ese día tenía un viaje al interior del país por temas de trabajo. En la casa de la madre de Cristina ya estaban preparando el almuerzo con un plato extra, ya que era lo que planearon con su hija el martes cuando se realizó el cumpleaños de Robertito, ir a almorzar con sus padres. Pero Cristina nunca llegó. Su madre estaba preocupada porque no atendía los llamados, entonces se comunicó con Roberto, quien estaba en el interior del país, y le dijo que también recibió un llamado del colegio de que Cristina no buscó a los niños, pero que una madre de un compañero los iba a llevar a la casa. En ese instante, la madre de Cristina fue a lo de su hija para asegurarse de que todo estaba bien. Sus nietos estaban ahí, pero no había rastros de Cristina. En su habitación estaba su celular, su billetera con documentos y su cartera. Los vecinos dijeron no haberla visto, entonces la madre decidió denunciar la desaparición de su hija. Petrona Say y los hijos de Cristina también declararon no haberla visto en toda la mañana, lo que era raro porque siempre estaba con ellos antes de salir a trotar.
¿Qué pasó con Cristina Siecabiza? Fue a trotar y alguien la secuestró. Haberse escapado y dejado todo no era una opción, ya que primero jamás dejaría a sus hijos, segundo tenía planes con su familia y amigos hasta por lo menos el fin de semana que se venía, lo cual no es una actitud normal en alguien que decide escaparse, y tercero, todas sus pertenencias estaban en la habitación. Luego de ir a la casa de su hija, la madre de Cristina decidió recorrer lugares específicos como hospitales, morgues y parques, por si las dudas le había pasado algo. También se comunicó con la policía, quienes apoyaron con la búsqueda, pero no había rastros de Cristina. Roberto luego volvió de su viaje y habló con la policía. Contó los hechos así como describimos al comienzo, pero dio una declaración que llamó mucho la atención. Dijo que probablemente la desaparición de Cristina se debía a una venganza por parte de grupos dedicados al narcotráfico. Cristina Siecabiza nació el 9 de diciembre de 1977, hace poco menos de una década. Cuando ocurrió su desaparición tenía 33 años. Roberto, su esposo, contrató a investigadores privados quienes trabajaron en conjunto con el área de crimen organizado de la Fiscalía de Guatemala, ya que se trataría de un secuestro del narcotráfico. Así surgió la primera hipótesis, que involucra a una amante de Roberto. Esta mujer supuestamente era hija de un conocido narcotraficante. La hipótesis seguía con que Cristina se enteró del romance y por ello la secuestraron como venganza. Ella habría salido a trotar más temprano de lo normal porque tenía muchas cosas que hacer en el día, mientras que Roberto se fue a su viaje de trabajo. Durante su trote fue sustraída por los secuestradores y fue entonces cuando se perdió de todas las actividades que tenía en el día y que llamaron la atención de sus más cercanos, desde el almuerzo con su madre e ir a buscar a sus hijos del colegio. Roberto fue quien aseguró esta historia y por 2 semanas se investigó este vínculo sin muchos resultados. Lo que más llamó la atención fue que jamás recibieron un llamado de rescate, como suele pasar en hechos de secuestros. Estos primeros 15 días de la desaparición son claves, pero solo se manejaba una línea investigativa, el secuestro. Todavía no se había realizado un correcto levantamiento de evidencias ni de testigos, cosa que es importante para llegar a una respuesta rápida. El único lugar en donde se investigaron los hechos fue en el parque donde habría ocurrido el secuestro. Por eso fue la escena del crimen principal, pero de nuevo sin evidencias ni testigos. La noticia de la desaparición de Cristina no estuvo en los medios hasta luego de que la policía haya tomado el caso, que fue a finales del mes de julio, ya que la hipótesis del secuestro no avanzaba y no recibían ningún llamado de rescate. El 24 de ese mes se hizo la primera marcha para encontrar a Cristina, en donde participaron las dos familias, la de Cristina y la de Roberto. Fue ahí cuando la mayoría de los guatemaltecos supieron del hecho y no paró de estar en los medios de comunicación desde ese día. Poco tiempo después de que la policía oficialmente haya tomado el caso, surgió el primer testigo, una de las mejores amigas de Cristina llamada Stephanie Klusman. Declaró que trató de llamarla durante todo el día del 6 de julio, pero que recién pudieron hablar por muy poco tiempo, a eso de las 18:40, pero que tuvo que cortar la llamada porque el esposo había llegado y tenía que preparar la cena. Al parecer, Stephanie fue la última fuera de la familia directa que tuvo contacto con Cristina antes de su desaparición. Antes de esta llamada con su amiga, también había hablado con sus padres, lo que corroboraba que todo estaba bien durante el 6 de julio, un día antes de su desaparición. Roberto, el esposo, entonces recomendó otra hipótesis tratando de resolver la desaparición de su esposa. Dijo a la policía que Cristina estaba tomando medicamentos para la depresión y que ellos estaban buscando tener un tercer hijo. Cuando Cristina logró quedarse embarazada a los 4 meses, perdió al bebé y esto la dejó sumamente triste y, según Roberto, solía perder el control. Esto significaría que quizás Cristina decidió quitarse la vida y por ello salió más temprano de lo normal sin siquiera ver a sus hijos en esa mañana. Pero algo dio vuelta al caso cuando la policía finalmente hizo el levantamiento de evidencias en la residencia. Ya habían pasado varias semanas cuando encontraron que había sangre en una de las habitaciones. Aunque no era visible porque la habitación estaba limpia, gracias a la utilización de luminol pudieron encontrar estos rastros. Un edredón también había desaparecido de la residencia.
Ya sabemos lo que pasó en los últimos días antes de la desaparición, pero la historia se vuelve aún más complicada, entonces es importante tomar en cuenta que hay muchos personajes en este caso. Primero tenemos obviamente a Cristina Siecabiza, la mujer desaparecida el 7 de julio. Luego el esposo Roberto Barreda, con quien tiene 2 hijos. También están los padres de Cristina y los padres de Roberto. Aquí es muy importante destacar a la madre de Roberto, llamada Ofelia de León. Esta mujer fue la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, que es un dato muy importante en esta historia. Además estaban la empleada doméstica Petrona Say y la hermana de Cristina llamada Susana, quienes también fueron testigos destacados por sus declaraciones. Por último, las amigas de Cristina, que formaron un grupo llamado Voces por Cristina, quienes lucharon incansablemente por encontrar la verdad. Pero vamos por parte. El 18 de julio, Petrona Say, la empleada doméstica, da sus primeras declaraciones. Esta mujer dijo inicialmente que no vio a Cristina en la mañana de la desaparición. Mencionó que en la noche anterior todo era normal en la residencia de los Barreda Siecabiza, pero los investigadores se enteraron de que Petrona no estuvo en la residencia esa mañana, sino que se encontraba en la casa de los padres de Roberto. Esta mentira o inconsistencia en sus declaraciones la llevaron a ser arrestada por encubrimiento a inicios de agosto, a un mes de la desaparición. La hermana de Cristina, llamada Susana, dijo que las declaraciones de Roberto le parecían sospechosas y también el comportamiento de Roberto. Él había desaparecido por 2 días sin avisar a nadie en las primeras semanas de la investigación, que trataba sobre narcotráfico. Según él, estaba estresado y decidió ir a un spa. También mencionó que ellos no eran la pareja perfecta, esto dijo la hermana, como se mostraban con amigos y familiares. La primera hipótesis del narcotráfico ya había sido descartada, mientras que la segunda, sobre la supuesta depresión de Cristina, había sido desmentida por los familiares. Aunque ella estaba triste por la pérdida de su embarazo, estaba en general bien y lo demostraba con amigos y con todos los planes que tenía con ellos. En este punto no quedaba más que investigar al esposo, que sin lugar a dudas intentó llevar la investigación a otro lugar y hasta la retrasó en las primeras semanas, que son sumamente importantes para resolver un caso. La empleada doméstica Petrona fue arrestada por encubrir evidencias, entonces al sentirse segura lejos de los Barreda, empezó a colaborar con las autoridades. Dijo que tuvo que mentir porque estaba siendo amenazada por Roberto y su familia. Las amenazas incluían asesinarla si hablaba, como también encargarse de sus 2 sobrinos. Por eso ella decidió no aportar nada. Como le dieron protección, decidió hablar. Ella mencionó que en la noche anterior escuchó una pelea de la pareja. Cuando los gritos cesaron, entró a la habitación y vio a Cristina llena de sangre y sin vida. En ese momento Roberto llevó el cuerpo y la obligó a limpiar la escena para luego llevarla de manera forzada a la casa de sus padres, donde se quedó toda la mañana. El hijo mayor de Cristina también dio declaraciones que confirmaban este hecho. Escuchó la pelea de sus padres, pero más nada. Estuvo toda la noche en su habitación. Con todas las nuevas evidencias, el Ministerio Público cambió la carátula de la causa de secuestro a asesinato, y su principal sospechoso era el esposo Roberto Barreda. Se realizó una orden de captura, pero nadie lo encontraba. Él y sus 2 hijos desaparecieron. Los investigadores ya estaban buscando al principal sospechoso por toda Guatemala, pero no había indicios de su ubicación. Los familiares no sabían dónde estaba ni lo habían visto en los últimos días. Sus hijos tampoco fueron encontrados, lo que dio a entender que se había fugado con ellos. Una jueza fue la que ordenó su arresto el 3 de agosto, pero poco después, sin explicación aparente, fue separada del caso. Y aquí entramos al poder que tenía la familia Barreda en la política de Guatemala. Su madre, la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, tenía muchos contactos y al parecer pidió favores para salvar a su hijo. Desde un comienzo la investigación tuvo sus problemas, desde darle la posibilidad a Roberto de proponer hipótesis y seguirlas sin una investigación previa, el no haberse investigado la casa como escena del crimen en los primeros días, la desvinculación de la jueza en el caso, borrar evidencias que luego se
constató cuando la investigación avanzó, amenazar a Petrona en caso de que hablara y el no colaborar cuando preguntaron sobre la ubicación de su hijo. Esto hablando directamente de la madre de Roberto. Todo esto llevó a que el caso quede sin solución. No había cuerpo, Roberto Barreda estaba prófugo y los hijos tampoco fueron encontrados. En octubre de 2011, Ofelia de León, la madre de Roberto, fue acusada por obstrucción luego de comprobarse que hubo movimientos en su cuenta bancaria hacia el exterior, así suponiendo que estaba ayudando a su hijo a seguir oculto. La hipótesis era más que clara. En la noche anterior de la desaparición, la pareja peleó, siendo el hijo mayor y Petrona testigos de este altercado. Posiblemente Roberto la asesinó a golpes, llevó el cuerpo y tapó las evidencias, limpió la habitación con Petrona para luego contratar un servicio de limpieza profunda. Su vehículo también había sido limpiado y hasta cambió las alfombras. Durante las primeras semanas que solo se estaba investigando los alrededores del parque porque supuestamente se trataba de un secuestro, dio la posibilidad a Roberto de ocultar aún más las evidencias o las pistas. La madre, como dijimos, habría ayudado a su hijo en todo este proceso. Luego tomó a sus hijos y se fumó sin dejar rastros. La pregunta seguía siendo: ¿dónde está Roberto? Lo único que sabían fue que el 3 de agosto salió del país con rumbo desconocido. Una comunidad llamada Paraíso Maya en Yucatán, México, un hombre llamado Carlos Villarreal prendió el televisor cuando vio en las noticias la historia de una mujer desaparecida llamada Cristina Siecabiza. Este hombre era un padre soltero, tenía sobrepeso y siempre contaba que su esposa lo había abandonado, así quedándose solo con sus 2 hijos. Él vivía una vida normal, llevaba a sus hijos al colegio, no trabajaba porque tenía una herencia, pero siempre estaba en los círculos sociales de la comunidad. En Guatemala ya habían pasado 2 años desde la desaparición de Cristina. Su familia la seguía buscando hasta que el caso nuevamente dio un giro. Una organización llamada Fundación Sobrevivientes recibió unas fotos. En estas fotos estaba Carlos Villarreal con sus 2 hijos. Los niños eran muy parecidos a los hijos de Cristina Siecabiza, pero Roberto, el esposo de Cristina, no estaba en esta imagen. Las autoridades guatemaltecas se pusieron en contacto con las de México para tratar de seguir esta pista que parecía convincente. Quizás los hijos de Cristina estaban quedándose con otro hombre, pero era importante llegar hasta Carlos para poder encontrar a Roberto. El 8 de noviembre, en un operativo con ambas naciones, lograron interceptar a Carlos Villarreal y a sus 2 hijos. Los niños efectivamente eran los hijos de Cristina, quienes estaban usando identidades falsas para pasar desapercibidos en México. Pero ¿quién era Carlos y dónde estaba Roberto? La prensa de Guatemala, poco tiempo después, descubrió que Carlos Villarreal era el mismísimo Roberto Barreda. Había engordado, modificado su imagen e inventado una vida nueva. Por 2 años vivieron con identidades falsas para escapar de la justicia de Guatemala. Roberto Barreda, que usaba el nombre falso de Carlos Villarreal, fue extraditado a Guatemala y acusado oficialmente en febrero de 2014 por el asesinato de su esposa, Cristina Siecabiza. El caso de Cristina Siecabiza abrió el debate de violencia intrafamiliar en Guatemala, una realidad de toda Latinoamérica y todo el mundo. Desde que inició este video, 2 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o alguien cercano. Si sufres violencia, sea física, psicológica o económica, o conoces a alguien que la sufra, puedes comunicarte de manera anónima a las autoridades de tu localidad. El cuerpo de Cristina Siecabiza nunca fue encontrado. La madre de Roberto Barreda fue encontrada culpable por obstrucción a la justicia, pero fue liberada bajo fianza con arresto domiciliario en marzo de 2013. En septiembre de este año, la volvieron a juzgar por coacción contra Petrona Say. Fue liberada bajo criterio de oportunidad y debe pagar un resarcimiento a la ex empleada.
Olga Petronasay, que había sido procesada por encubrimiento, fue liberada en septiembre de 2020 por haber sido coaccionada. Otros 4 hombres, parientes y amigos de Roberto, fueron también juzgados por posible obstrucción a la justicia y por ayudarlo a deshacerse del cuerpo, pero todos fueron absueltos. El juicio por cargos en contra de Roberto fue dilatado por muchos años hasta que había sido suspendido por el inicio del coronavirus. Roberto Barreda murió sin ser declarado culpable en agosto del 2020. Falleció por complicaciones del virus COVID-19.